Muy buenas noches para todos. Bienvenidos a este webinar, ¿por qué carros más seguros? Distribución de las lesiones corporales en siniestros de tránsito en los actores vulnerables. Un evento organizado por la Fundación Liga contra la Violencia Vial en el marco de la campaña Carros Más Seguros. Me complace presentar a la señora ministra de Transporte de Colombia, la doctora Ángela María Orozco, quien muy amablemente ha aceptado nuestra invitación para ser la moderadora en este evento de construcción ciudadana para evitar que más personas sigan dejando su vida en las vías del país. Señora ministra, muy buenas noches. Espacio que nos brinda la oportunidad de hablar y conocer sobre las lesiones corporales y las secuelas derivadas de los siniestros viales y su relación con las tecnologías que contribuyen a prevenirlos y o mitigarlos. Este es un tema fundamental, como todos los que involucran la seguridad vial, ya que involucra directamente a las personas, a los actores viales, a quienes tenemos que proteger en las vías en todo momento, tanto para evitar la ocurrencia de siniestros viales como de tener una atención oportuna y efectiva cuando estos ocurren. Antes de presentar a los participantes de este webinar, quisiera contarles rápidamente algunas de las acciones que hemos adelantado desde Colombia para fortalecer nuestro trabajo en torno a las víctimas de siniestros viales. Durante noviembre estuvimos conmemorando a las víctimas de siniestros viales siguiendo los 3 postulados de la ONU para recordar, apoyar y actuar. Este último ha sido con el que más nos hemos enfocado, pues desde ya hace un tiempo estamos posicionando la atención a las víctimas de siniestros viales como una parte integral de todo lo que hacemos en seguridad vial. Una muestra de eso es que desde el sector transporte conformamos a través de la Agencia Nacional de Seguridad Vial un equipo interdisciplinario de profesionales de las áreas como ingeniería, psicología, derecho, economía, trabajo social y salud pública. Gracias a él hemos desarrollado estrategias para la implementación del pilar estratégico de atención y rehabilitación a víctimas definido en nuestro Plan Nacional de Seguridad Vial. Para lograr un mejor trabajo, lo primero fue identificar a la población objetivo y nuestro marco de acción. Es así como hoy ya tenemos definiciones básicas y claras de víctimas, lesionados y lesionados graves, y logramos establecer una metodología para cuantificar los lesionados y lesionados graves en el país y articularnos entre las distintas entidades para poder conciliar las cifras y las estadísticas. Con esto claro, procedimos a documentar qué significa la atención a víctimas en el marco de la seguridad vial, un insumo que nos sirve para acompañar a los territorios en procesos como el diagnóstico y la identificación de actores, las capacidades institucionales y comunitarias, para poder ajustarlas a su propia realidad, algo de suma importancia en un país tan diverso como Colombia. Gracias a esto se pueden trazar rutas de atención acordes a la realidad y características de cada territorio. Y para esto estamos acompañando a los territorios en la creación o fortalecimiento de los centros de orientación a víctimas y también hemos trabajado en la construcción conjunta de rutas de atención de víctimas en 19 municipios de 15 departamentos del país, en Boyacá, Antioquia, Bolívar, Chocó, Santander, Norte de Santander, Nariño, San Andrés, Casanare, Valle del Cauca, Cesar, Risaralda, Cauca, La Guajira y Córdoba. Hablando ahora de atención a las víctimas, definimos 2 frentes de acción, la atención inmediata y el componente jurídico y psicosocial. Frente a la atención inmediata, nuestras variables de interés son el tiempo y la calidad, teniendo en cuenta que si una víctima recibe la atención adecuada en la primera hora, conocida como la hora dorada, se reducen significativamente las posibilidades de tener lesiones permanentes, llegando en muchos casos a evitar la muerte. Buscando fortalecer este frente, tenemos varias acciones que quisiera mencionar. Una es el entrenamiento como primer respondiente, en la cual hemos capacitado a 738 personas hasta el momento y estamos en fase de contratación para la capacitación de 9,000 personas adicionales, así como el diseño de una capacitación incluyendo su material pedagógico que incluye el componente práctico. Será un programa que servirá para que los siguientes gobiernos continúen con esta importante tarea. Otra acción fue la creación por parte del Consejo Directivo de la agencia de una comisión interministerial para trabajar en torno al número único de seguridad de emergencia 123. Gracias a esto ya logramos que Bucaramanga tenga una interconexión entre el número único de seguridad de emergencias
NUCE 123 y el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias CRUE, lo que mejora la oportunidad y la calidad en la atención de los lesionados en una emergencia por siniestro vial. Tunja, San Andrés y Río Negro avanzan en proyectos similares al de Bucaramanga, dirigidos a fortalecer la línea 123 en articulación con las oficinas de telemática de la Policía y las Secretarías de Salud, entre otras entidades. También estamos mejorando el procedimiento para la atención de emergencias relacionadas con los siniestros viales. A través de una consultoría se construyó articuladamente con territorios y entidades competentes el conjunto de actividades que deben realizarse para la atención de este tipo de emergencias de manera que tengan una lógica secuencial. Esto se complementa con una serie de capacitaciones realizadas en todo el país frente al traslado seguro de pacientes. Finalmente, de manera articulada con el Ministerio de Salud y Protección Social, estamos avanzando en el diseño y adopción de una herramienta tecnológica que nos permita mejorar la oportunidad y la calidad de la atención a víctimas de siniestros viales, diseñar e implementar protocolos de traslado seguro a través de modelos de georreferenciación y asegurar que las víctimas se trasladen hacia los prestadores de servicios de salud que tienen la capacidad resolutiva para atender las lesiones de las víctimas, entre otras. Frente al componente jurídico y psicosocial, entre los avances a destacar tenemos la generación de material de orientación y divulgación sobre los derechos y procesos que definen el acceso a los recursos que garantiza la atención a las víctimas de siniestros viales, y para la población que tiene algún tipo de discapacidad, contamos con un documento que contiene el procedimiento para acceder a la respectiva certificación. También hemos brindado asistencia técnica a los 32 departamentos del país sobre las rutas de atención integral a las víctimas de siniestros viales, que incorporen temas como primeros auxilios psicológicos y comunicación de la noticia. Por último, tenemos que decir que tanto la atención integral a las víctimas de siniestros viales como contar con vehículos cada vez más seguros son componentes fundamentales del sistema seguro, la estrategia de seguridad vial que asegura que todo fallecimiento por siniestro vial es evitable y que es la base sobre la que estamos construyendo el Plan Nacional de Seguridad Vial para la próxima década. Nuestro objetivo es estructurar, desarrollar y definir un conjunto de medidas integrales enfocadas a la prevención y la actuación oportuna, incluyendo la adopción de estándares internacionales para contar con vehículos cada vez más seguros, como otras variables que entran en juego para prevenir la ocurrencia de siniestros viales o para minimizar la severidad de estas lesiones que se pueden presentar cuando esto ocurre. Este plan, además, estará alineado con los postulados de la nueva década de acción por la seguridad vial que vive el mundo desde el año pasado y en el marco del cual se espera lograr una reducción del 50% en la siniestralidad vial a nivel mundial. Agradecemos la realización de este webinar, que se convierte en un esfuerzo más para masificar la seguridad vial y nuestro mensaje de que ella es una responsabilidad de todos. Quisiera entonces presentar a los expertos colombianos y franceses y agradecerles además su participación en este espacio, que reiteramos tiene como objetivo visibilizar la biomecánica de las lesiones corporales y las secuelas derivadas de siniestros viales y su relación con las tecnologías que contribuyen a prevenirlos o mitigarlos. Inicio dando la bienvenida a la doctora Amina Niaye, médico epidemiólogo y emergenciólogo, investigadora de la Universidad Gustave Eiffel en Francia, responsable de los registros de lesiones corporales de la región Rodano-Alpes e investigadora en el CEREMA, Instituto de Investigación del Ministerio de Transporte de Francia. También nos acompaña el señor Pierre Castaing, miembro del Comité de Expertos del Consejo Francés de Seguridad Vial y del Consejo de Administración de EuroNCAP y presidente de este organismo de 2017 a 2020. Un saludo también especial para el doctor Mauricio Zuluaga, presidente de la Sociedad Colombiana de Cirugía Ortopédica y Traumatología. El doctor Zuluaga es cirujano de trauma y especialista en trauma complejo y salvamento de extremidades, de infecciones musculoesqueléticas y las secuelas del trauma como defectos óseos, acortamientos, deformidades postraumáticas y del desarrollo. Y tiene amplia experiencia en el manejo de los tejidos blandos asociados al trauma esquelético y a la reconstrucción articular para lograr la mejor función de la extremidad lesionada. Finalmente, también nos acompaña el doctor Andrés Rubián, presidente de la Asociación Colombiana de Neurocirugía y director médico y de investigación de la Fundación Meditec en Cali, Colombia. Es médico y neurocirujano dedicado a la práctica clínica y a la investigación en trauma, atención de emergencias, neurotrauma y cuidados críticos. Neurotrauma y cuidados críticos. A todos nuestros invitados, así como a las personas que se conectan a través de las redes sociales, muchas gracias por acompañarnos en este espacio que llega en un momento muy oportuno ante los desafíos que le imponen la seguridad vial, la temporada de fiestas de fin de año, que es el momento del año donde hay más recorridos por las vías terrestres de este país y que nos impone obviamente una exigencia mucho mayor a todas las autoridades responsables de la vigilancia del sector. Esperamos tener una conversación de gran provecho para todos y ya para entrar en materia damos paso a las intervenciones de nuestros invitados.
recordando que el webinar cuenta con traducción simultánea para que sintonicen los respectivos canales. Buenas tardes, doctora Mina Ndiaye, y tiene usted la palabra. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Merci beaucoup à nos chers confrères médecins aussi qui sont dans la salle et à tous les invités. C'est un honneur pour nous, effectivement, de participer a ce séminaire. Gracias, señora ministra. Gracias a todos nuestros colegas médicos que están aquí. Es un honor para nosotros participar en este seminario. Voy a presentarles el ejemplo del registro del Departamento del Ródano, un ejemplo de salud en el campo de la seguridad o inseguridad vial. Siguiente diapositiva, por favor. ¿Qué es un registro? Un registro se define como un conjunto continuo y exhaustivo de datos nominativos relacionados con uno o varios eventos de salud en una población geográficamente definida con fines de investigación y de salud pública, realizado por un equipo que tiene las competencias apropiadas. De hecho, pertenecemos a un equipo de investigación compuesto por médicos, epidemiólogos, estadísticos y psicólogos, entre otros. Debemos respetar la reglamentación vigente, ser calificados por el Comité de Evaluación de los Registros, estar autorizados por la Comisión Nacional de Informática y Libertades y tener un concepto favorable del Comité Consultivo para el Tratamiento de la Información en el campo de la salud. Este registro está centrado en la víctima. Está implantado en medio hospitalario y permite realizar estudios complementarios, como el seguimiento de las víctimas en los diferentes servicios de atención de salud, el estudio de algunos de los mecanismos lesionales y el seguimiento de los heridos. El objetivo es hacer el censo de los accidentes, las víctimas y sus lesiones en medio sanitario para empezar. Conocer la traumatología y la gravedad asociada, es decir, conocer mejor lo que es un herido grave. Evaluar los retos de la salud pública relacionados con los accidentes de la circulación y permite una vigilancia sanitaria de los accidentes de tránsito. Nuestros criterios de inclusión es toda persona lesionada o muerta como resultado de un siniestro vial en el departamento del Ródano y en el cual se ve implicado un medio mecánico de locomoción. El departamento del Ródano queda en el suroriente de Francia, tiene 1.800.000 habitantes. Es una red hospitalaria, comprende todo el manejo del herido desde la etapa prehospitalaria, su manejo hospitalario y los servicios de seguimiento. Están los servicios de incendio y de socorro, que normalmente se llaman los bomberos, y los institutos médicos legales. En total son 243 servicios que en un momento dado pueden asumir el manejo de los heridos en accidentes de tránsito. Es una red que existe en medio hospitalario. Establecimos una ficha de admisión. La diseñamos de la manera más simple posible para que los encargados en los servicios de urgencias no tengan tanta dificultad. Esta ficha incluye información sobre la víctima. Es un registro nominativo con nombres, apellidos, fecha de nacimiento. Comprende la descripción del accidente también, el tipo de usuario, el lugar que ocupaba en el vehículo, el antagonista, o sea, contra qué se golpeó, qué había en la parte delantera, la descripción de las lesiones, y esta es la parte más fuerte del registro, más importante, y la trayectoria o la ruta
del paciente, es decir, si fue hospitalizado, si volvió a su casa después de haber sido atendido o si falleció. Estas son las 3 partes que componen la ficha de admisión de este registro. Luego, los datos médicos se clasifican de acuerdo con la escala AIS, que es una clasificación internacional que describe la lesión en su territorio corporal, la naturaleza de la lesión, su gravedad, y se atribuye un puntaje de gravedad 1 para las lesiones menores hasta 6 para las lesiones graves. Y para cada víctima se puede calcular un puntaje global de gravedad como el MAIS, que es el más alto, el ISS o el ISS, que es el que indica las secuelas. Las secuelas pueden predecirse a partir de estos puntajes. Aquí vemos un ejemplo, por ejemplo, de codificación AIS. La primera cifra es la zona afectada, la segunda es la estructura anatómica, la tercera es la estructura anatómica específica, luego el tipo de lesión, su gravedad y el tipo de secuelas. El ejemplo que ven aquí es una lesión cervical alta con un nivel 5, es una tetraplegia. Aquí vemos el seguimiento de los pacientes. Este paciente, por ejemplo, atendido por una ambulancia medicalizada, puede pasar a reanimación o a servicio neurológico en un centro de reeducación. Si es rehabilitado, puede volver a su casa o ir a un centro de reeducación o de rehabilitación. Si fallece, pasa al Instituto Médico Legal, donde se conocerá mejor el balance de la lesión. Veamos algunos resultados globales de estos registros. Por ejemplo, entre 96 y 2019 hubo cerca de 189.000 accidentes, 215.000 heridos y cerca de 420.000 lesiones. En promedio, cada año hay cerca de 8.000 accidentes, cerca de 9.000 heridos y cerca de 17.000 lesiones por año. La repartición de los diferentes tipos de usuarios o actores viales, la gran mayoría son los usuarios de automóviles, cerca del 50%. En segundo lugar, los usuarios de 2 ruedas motorizadas, 22%. Los usuarios de bicicleta, 15%. Los peatones, cerca del 9%. Y cerca del 5% para los demás tipos de actores viales. La repartición por edad y sexo nos muestra que efectivamente que son víctimas más frecuentes de accidentes de tránsito los hombres. O sea, la relación hombre-mujer es de 1,6. Se observa que hay mayor cantidad de hombres entre los 20 y los 24 años, o sea, son hombres jóvenes. Entre los 10 y los 15 años son básicamente usuarios de 2 ruedas motorizadas, o sea, motocicleta o bicicleta motorizada. Y a partir de los 20 años ya pasan al automóvil. En cambio, entre las mujeres, ellas son sobre todo usuarias de automóviles y en menor medida andan a pie. El riesgo de accidente de tránsito es sobre todo un riesgo masculino, sobre todo en 2 ruedas motorizadas, luego 2 ruedas aunque no sean motorizadas y luego automóvil. En cambio, entre las mujeres es primero usuarias de automóviles y en segundo lugar y en menor medida como peatones. Esta diapositiva muestra la gravedad en función de la edad.
En verde tenemos el puntaje AIS-2, o sea, heridas moderadas. Pero cuando se sube de puntaje de los 3 que están, el nivel 3 que está en rojo, se observa que la gravedad aumenta con la edad. La edad es un factor de gravedad en los accidentes de tránsito. La gravedad, según los tipos de usuario, ya vimos los principales tipos de usuario y vemos que una gran morbilidad se encuentra en los peatones y en los usuarios de 2 ruedas motorizadas. La parte roja es mayor. También hay morbilidad en los ciclistas. En cambio, los ocupantes de automóvil presentan más lesiones moderadas. Un último tipo de usuario es el de las patinetas. Es un medio de transporte que apareció recientemente debido a los nuevos medios de desplazamiento más fáciles. Quizás eso llegue a Colombia, pero en Francia ya es un hecho. La repartición de las regiones corporales en todos los niveles de gravedad. Vemos que el automóvil produce sobre todo lesiones a nivel de la columna, lesiones cervicales. El de 2 ruedas motorizadas, más lesiones en los miembros inferiores y la pelvis, lo mismo que los peatones, quienes además reciben impactos en la cabeza. Es el azul. En las bicicletas, miembros superiores es el verde oscuro y tienen un perfil lesional similar al de los usuarios de patinetas. En 2/3 de las personas fallecen en el lugar del siniestro. Los fallecimientos inmediatos entonces afectan con mayor frecuencia a los ocupantes de automóviles y a los usuarios de 2 ruedas motorizadas. En cambio, el fallecimiento secundario o tardío se observa sobre todo entre los peatones. Localización de las zonas afectadas. Aquí vemos el ejemplo de los peatones. Los sobrevivientes graves, o sea que sobrevivieron a lesiones, a heridas graves, tienen lesiones a nivel de la cabeza, a nivel de la cara. Recordemos, aquí hablamos de peatones. También lesiones graves a nivel del tórax, del abdomen y de la columna. Y entre quienes fallecen, la cabeza recibe más lesiones de nivel 4 más y en el tórax también, en la columna también. Representan solo el 9% de las víctimas, pero fallece un 23%. Entre los usuarios de 2 ruedas motorizadas, el escenario es similar, sobrevivientes 3 más y los muertos. Lesiones en la cabeza, lesiones 3 más, el tórax y el abdomen y la columna. Una vez que fallecen es sobre todo debido a lesiones a nivel de la cabeza, también lesiones vasculares a nivel del cuello donde hay ruptura de arterias, lesiones graves a nivel del tórax, la columna y en menor medida el abdomen. Entre los usuarios de bicicleta, el escenario es el mismo, siniestros 3 más, siempre a nivel de la cabeza, 3 más, a nivel de la columna y en menor medida a nivel del tórax y del abdomen. Y cuando fallecen es sobre todo por lesiones a nivel de la cabeza, a nivel del tórax y a nivel de la columna.
Aquí les muestro una diapositiva donde se relaciona el uso del casco y el trauma craneal. En Francia, más de la tercera, 3/4 partes de los casos llevan el casco porque el casco es obligatorio entre los usuarios de 2 ruedas motorizadas. En bicicleta solo el 19% llevan casco. El casco se recomienda pero no es obligatorio. En el 2017 se adoptó una ley para que los niños usen el casco a partir de los 12 años, pero para los adultos no es obligatorio. En cuanto a la gravedad de las lesiones en la cabeza en función del casco, se observa que el uso del casco protege. Mientras mayor es la gravedad, más aumentan las lesiones de trauma craneal cuando no se usa el casco. Y lo mismo para los usuarios de bicicleta que no usan casco. El seguimiento de los heridos, 14% de los pacientes hospitalizados, 1% fallecidos y 1% de secuelas graves. En este sentido, se hizo una campaña de prevención, diciendo que cada vez que hay un fallecido, hay una secuela grave. Y en secuelas graves hay que asociarlo con personas jóvenes y debido a las incapacidades que genera, el problema de salud pública es muy grave. Y en cuanto a las secuelas graves, es sobre todo para los usuarios de 2 ruedas motorizadas. Veamos la naturaleza y la frecuencia de las lesiones. Entre los sobrevivientes graves, 3 más. Tenemos 3.6 lesiones por víctima. Y las lesiones más frecuentes son sobre todo las fracturas del fémur y luego las fracturas pluricostales. Entre los fallecidos hay más casos de polilesión, 5,4 lesiones por víctima en forma de fracturas costales y luego fracturas del fémur y fracturas complejas de la base del cráneo asociadas a hemorragias intracerebrales. La evolución de los principales usuarios o actores viales. Analizamos 4 periodos, de 1996 a 2001, 2002 a 2007, 2008 a 2013 y 2014 a 2019. Son periodos de 6 años. En el primer periodo predomina el automóvil en azul. En el segundo y el tercer periodo predominan las 2 ruedas motorizadas. Aquí hubo una ley de control por radar y sanción automatizada. Esto produjo una disminución de los accidentes de automóvil, pero no redujo los accidentes en 2 ruedas motorizadas. Y en el cuarto periodo llegan los nuevos modos de desplazamiento como la bicicleta, los peatones y en menor medida las patinetas que llegaron en servicio de uso libre. Evolución de la morbilidad. Disminuye la incidencia anual de 664 por 100.000 habitantes entre el 96 y el 2019. En el caso de la mortalidad, la disminución es aún mayor, de 8,3 por 100.000 habitantes a 2,9, casi se dividió por 3 con las medidas que tomamos. En cuanto a los heridos graves, siempre en los mismos periodos, baja el número de heridos ligeros de 18%, heridos graves baja en 36% y
el número de fallecidos se dividió casi por 3, disminuyó en 61%. En el primer periodo se contaban 132 muertos y en el último periodo 57 muertos, de modo que la reducción fue importante. Evolución de las zonas vitales. ¿Cuáles son las zonas vitales responsables de las muertes? Bajan las lesiones del tórax hasta el tercer periodo y luego suben las lesiones del tórax durante el tercer y el cuarto periodo. Lo que es más sorprendente es la disminución de las lesiones cráneoencefálicas, menos 36%. En cambio, las lesiones del abdomen y de la pelvis permanecieron estables. Como conclusión, la importancia de un dispositivo como el registro es que permite conocer con especificidad la traumatología de los actores viales, permite seguir la evolución de las lesiones considerando los nuevos modos de movilidad, con el objetivo de prevenir los traumas en los usuarios vulnerables. Solo se puede prevenir bien aquello que se cuenta bien. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Amina Nieyat. Le vamos a dar la palabra al director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, al doctor Lota, quien va a continuar a moderar este webinar. La ministra tuvo que retirarse. Doctor Lota, bienvenido. Doctora Mari, muchas gracias y nuevamente muchas gracias a la doctora Amin. Sin lugar a dudas, el tener información es vital para poder encontrar hacia dónde debe dirigirse la tarea. Ahora quiero darle la palabra al señor Pierre Castaing, miembro del Comité de Expertos del Consejo Francés de Seguridad Vial y Consejo de Administración de EuroNCAP, igualmente presidente de este organismo de 2017 a 2020, para que nos cuente su forma de ver esos temas asociados a las víctimas de siniestros viales. Doctor Pierre. Oui. Bonjour. Adelante. Bonsoir. Je vais partager ma présentation. Monsieur Castaing. Donc, je vais vous exposer comment la France a pu, en renforçant sa législation sur les véhicules et sur les règles de conduite, améliorer sa sécurité routière durant ces 50 dernières années. Il ne veut pas bouger. Parece que tenemos problemas técnicos, Monsieur Castaing. Et les diapositives ne passaient pas. Ya, ça, ya ça están va pasando. revenir. Ça va revenir. Donc,
mon sommaire, c'est, je vais vous parler de l'approche française en matière de sécurité routière. Siguiente, voy a hablarles del enfoque francés en materia de seguridad vial, cómo Francia utilizó los acuerdos de 1958 de la ONU para avanzar en materia de seguridad vial, cuáles son las principales fechas de la seguridad vial en Francia, cuáles son los resultados que hemos obtenido y finalmente hablaré sobre la protección de los peatones. Hubiera podido hacer más énfasis en otros temas como las motos o la protección de los niños, pero elegí este de la protección de los peatones. El enfoque francés en materia de seguridad vial. En Francia, la seguridad vial es un asunto interministerial que depende directamente del primer ministro y los principales actores son el Ministerio del Interior, que habla de las reglas de uso y de control, y el Ministerio de la Transición Ecológica, que maneja las reglas técnicas sobre los vehículos y la infraestructura. Pero Francia también se basa en la reglamentación de Ginebra, la WP29 en cuanto a los automóviles y la regla WP1 en cuanto a las reglas de uso, pero también utiliza la dinámica creadas por las notaciones del Organismo de Defensa del Consumidor Euro NCAP. Del cual Francia hace parte desde el año 2000. De hecho, hay dos niveles. Un nivel mínimo, que es la reglamentación, y un nivel de incitación o de estímulo que lleva a los conductores a mejor equipar sus vehículos a través de los programas de defensa del consumidor. En cuanto al acuerdo de 1958, bueno, pues Francia firmó estos acuerdos en julio de 1959. En esa época, el tipo de vehículos que circulaban en Francia eran como estos. Había como 10.000 muertos al año. Y había solamente 80.000 millones de kilómetros recorridos. Ya en los años 70, Francia comenzó a aplicar los primeros reglamentos técnicos sobre la seguridad de los vehículos. Y esto afecta especialmente la estructura y los componentes del vehículo, es decir, los cinturones de seguridad y otros dispositivos. Bueno, y en 1990, o sea, 20 años después, aún seguíamos teniendo 11.000 personas fallecidas en las vías, pero había 5 veces más kilómetros recorridos. Entonces, Francia, viendo que todavía había 11.000 muertos, Francia decidió aplicar una segunda serie de reglamentos técnicos, que son los reglamentos 94 y 95, que se refieren al choque frontal y al choque lateral. Fue
A partir de ese momento, cuando empezaron a usarse los datos biomecánicos obtenidos a través de los radares que están en los modelos de las pruebas de choque, para determinar la conformidad del vehículo. Los primeros efectos de estas nuevas reglamentaciones comenzaron a verse a partir del año 2000. Esto podemos verlo claramente en estas dos imágenes que vemos. Es el mismo tipo de vehículo a 57 kilómetros por hora en los años 80, donde vemos que el habitáculo y la zona de supervivencia están completamente destruidos. En cambio, en el año 2000, después de la aplicación de los nuevos reglamentos de Ginebra, se ve que el compartimento de los pasajeros, de los ocupantes, está prácticamente intacto. Estas curvas nos muestran la influencia a lo largo de más de 60 años de las reglamentaciones técnicas en los balances de seguridad vial. Y todo esto a pesar de una alta tasa de crecimiento de la seguridad durante este periodo. En 1972, al presidente Pompidou se lo llamó señor seguridad. O sea, esto fue una chispa que desencadenó esta acción por la seguridad vial. Y desde esta fecha, hay siempre un o una delegada interministerial para la seguridad vial. Fue el presidente Pompidou quien en el 72 nombró a un señor seguridad vial. Hoy en día es la señora Marie Gauthier-Melleret. A todas estas reglamentaciones técnicas se agregaron varias reglas de usos que se resumen en esta gráfica. Con campos particulares para la lucha contra la alcoholemia en los conductores, son exigencias y reglas de uso que se han ido reforzando con los años. El segundo punto es el control de velocidad. Y la decisión de poner límites de velocidad en las diferentes vías. Y también la introducción del pase para conducir con puntos. Todas estas medidas son siempre necesarias porque sin estas medidas la curva seguiría siendo horizontal. Para dedicar un punto específico a la protección de los peatones.
Cuando se habla de usuarios vulnerables, los peatones son los más frágiles. Hasta comienzos de los años 2000, los vehículos estaban diseñados solamente para proteger a sus ocupantes. A partir del 2005, Europa le impuso a los fabricantes de automóviles modificar la parte frontal de los vehículos para hacerla más compatible con un peatón en caso de choque. Esta transformación fue progresiva, puesto que comprometía la estructura misma de los vehículos. En 2012, el reglamento 127 sobre la protección de los peatones fue adoptado en Ginebra y Europa, Francia con ella, se alineó con ese reglamento y lo aplicó. Y como siempre, EuroNCAP había anticipado esta reglamentación y ya en el año 2000 asignaba una puntuación independiente sobre la protección de los peatones. Y desde el 2009, esta puntuación peatones hace parte integrante de la notación global de un vehículo. Esto dio lugar a una modificación sustancial de los frentes, la parte frontal de los vehículos. Esta parte delantera tiene ahora piezas que tienen una mayor capacidad para absorber energía. Y este es el resultado. Parece que tuvimos unos problemas técnicos con el señor Castán. Señor director Lota, le doy entonces a usted la palabra para que continuemos con la exposición de nuestros invitados mientras llega el señor Castán. Bueno, vimos en una primera parte cómo ha sido todo el sistema, digamos, de tratamiento, de revisión médica y cómo ha venido desarrollándose también el tema de vehículos. Lo decía la señora ministra también dentro de su participación, como también Colombia está pensando en entender el dato y también en pasar o en migrar hacia vehículos cada vez más seguros. Pero ahora pasemos hacia los temas del trauma como tal. Yo quisiera pedirle al doctor Mauricio Zuluaga, presidente de la Sociedad Colombiana de Cirugía Ortopédica y Traumatología, para que nos haga su ponencia y nos cuente un poco su visión sobre este tema. Presentación. Buenas noches. Muchísimas gracias. Bueno, yo quisiera pues agradecer a Mari Otagio la invitación a este foro. ¿Puedo compartir pantalla o ustedes pasan mi presentación? Ya vemos cuál es la mejor manera aquí, doctor Zuluaga. Mientras tanto, si quiere continuar. Bueno, entonces mientras tanto voy a ir siguiendo. Realmente pues para nosotros como médicos tratantes que nos enfrentamos a esta patología todo el tiempo es muy importante y un honor que nos inviten a estos escenarios donde probablemente se terminan tomando las decisiones o están las personas que toman las decisiones de algo que nosotros vemos diariamente
con mucha preocupación. Escuchando a la ministra, cómo hay una intención clara del gobierno de mejorar la atención prehospitalaria, de la red de la atención y sobre todo de mejorar los registros en nuestro país que tradicionalmente no los tenemos centralizados en el sistema de salud y que son los que permiten tomar las decisiones, es importante. Y ver la primera presentación que nos hicieron, lo importante que es un registro para poder hacerlo y cómo lo han hecho en otras partes, pues obviamente nos llama la atención. La presentación Doctor donde las... Mauricio, Dímelo. si usted puede compartir la presentación, sería ideal. Claro, el problema es que no veo en mi pantalla opción de compartirla. Ustedes la tienen. Me la pueden dar o pues yo la puedo compartir, pero no me han habilitado para compartir la pantalla. En la parte de abajo, ¿está en su computador en este momento? Estoy en un iPad y no me aparece opción de compartir. Bueno, vamos a verificar aquí mientras tanto. Doctor Zuluaga, adelante. Sí, y por eso estoy aquí pues hablando un poco al respecto mientras me colocan la presentación. Y la presentación de cómo las políticas públicas o las decisiones gubernamentales realmente tienen un impacto en lo que nosotros estamos viendo como una pandemia que tenemos hace muchísimo tiempo por la magnitud de las cifras que acabamos de ver. Espero poder mostrar algunas, si vemos la pantalla, de la cantidad de trauma que nosotros estamos recibiendo y congestiona los sistemas de salud. En nuestro medio incluso se han creado redes específicas solamente para atender la atención de estos pacientes, que nos ha generado algunas dificultades pues, en el sistema. Y que quisiera mencionar 3 puntos primordiales al respecto. Uno, pues la importancia de visualizar esto y no solamente en las cifras de la cantidad de lesionados. ¿No podrían pasar la presentación, Mari? Bueno. Ya estamos en ello, doctor Mauricio. Deme un segundo, Bueno, por favor. Sí, tranquilo. Yo de todas formas puedo ir, realmente mi presentación pues va a ser muy corta, pero básicamente yo quería hablar con respecto al trauma. Nosotros lo que vemos es que los actores que reciben directamente el trauma son múltiples. Podemos empezar por el principal, que es el peatón, ¿ya? El ciclista, el motociclista y el conductor o sus acompañantes, ¿ya? Y lo que vemos es que las personas que principalmente se ven afectadas, y son cifras de otras partes, son las personas de bajos recursos. Aunque la mayoría de los autos están en los países desarrollados, la siniestralidad está en los países menos desarrollados. Y cuando vamos a las cifras nuestras, pues es mucho mayor. Segundo, ya con respecto al tipo de trauma, el trauma más frecuente al que nosotros nos enfrentamos es el politrauma. ¿Qué significa politrauma? Cuando están lesionadas varias partes del organismo, o sea, no solo hay una fractura, sino hay trauma cerrado de tórax, trauma cerrado de abdomen, y principalmente el trauma craneoencefálico que nos van a hablar ahorita, que para nosotros, bueno, muchísimas gracias. Podemos avanzar a la siguiente. Entonces, como les estaba diciendo, el politrauma, o sea, es la lesión más frecuente, encontrar pacientes que tienen múltiples lesiones. Las más severas son trauma de tórax y abdomen, pero probablemente el más importante es el trauma craneoencefálico porque es el que nos va a generar las muertes. Cuando hay un paciente muerto en un porcentaje muy grande es porque tiene un trauma craneoencefálico. Pero aquí quería ir a mi parte. Nosotros no manejamos, vamos a ver, ahorita a oír la presentación de un cirujano general, de un neurocirujano, pero nosotros manejamos el trauma de las extremidades. Normalmente el trauma de las extremidades no va a ocasionar muertes, pero sí ocasiona algo muy importante, que es esa lesión que va a dejar secuelas. Y que es la que nosotros no solamente estamos viendo en las urgencias, sino que estamos viendo en consulta externa pacientes con discapacidades prolongadas y con un alto costo, no solamente para el sistema de salud, sino socialmente para esas familias y esta persona que va a volverse dependiente después de ser alguien dependiente. La siguiente, por favor.
Entonces, este es un cuadro de datos colombianos donde vemos el porcentaje y la cantidad de pacientes que tienen politrauma y el trauma craneoencefálico, donde están ubicadas casi el 80% de los pacientes que tienen un deceso después de un accidente de tránsito. Siguiente. Pero en las lesiones no fatales, que obviamente son muchísimos más, seguimos viendo lo mismo, un alto porcentaje de politrauma y muchísimas lesiones de las extremidades, que son las que nos van a dejar secuelas. Siguientes. Entonces, hay grupos de riesgo. Obviamente lo que estaba diciendo ahorita, el nivel socioeconómico es un grupo de riesgo. Esto está claramente demostrado por las cifras que se ven en el mundo. Pero el otro es la edad. General, el patrón más afectado son las personas jóvenes que tienen un alto potencial productivo a largo plazo, así como los hombres. Casi el 73% de los hombres en nuestro medio son los más afectados. Siguiente, por favor. Y los otros factores de riesgo, ¿cómo los debemos afrontar? Pues obviamente la velocidad, el consumo de alcohol, distracciones como el celular, de pronto deficiencias que tenemos en seguridad vial, que es de lo que nos han hablado ahorita, y en este caso la seguridad en los vehículos o esas normas de seguridad pasivas que pueden minimizar el riesgo cuando existe un error humano. El otro factor importante es la robustez, que también nos lo mencionaron, de la atención prehospitalaria. Si nosotros logramos, como lo dijo la ministra, disminuir o atender estas lesiones graves tempranamente, vamos a disminuir normalidad. Y hay una cosa, pues, que simplemente cumplir las normas de tránsito o ser un poco más estrictos probablemente va a ser tener un impacto mucho más grande que incluso en crear grandes centros de trauma. Siguiente. Entonces, lo que yo quería resaltar es que el trauma vehicular es una lesión evitable. Obviamente nunca vamos a llegar a cero. Como vimos en alguna de las presentaciones, la idea es disminuirla a la mitad de lo que tenemos actualmente en el 2030, o sea, en menos de 8 años, 9 años que tenemos por delante. Y para esto vamos a requerir medidas de seguridad en las vías, en los vehículos y en nosotros como usuarios de estas vías y del sistema de transporte. Y estos escenarios nos sirven para sensibilizarnos a todos. Y tenemos que impactar a todos los actores, el transporte, la parte gubernamental y a nosotros como sistema de salud también. Siguiente. Hay unos datos que son importantes y la idea no es leer esto aquí, si son los años perdidos por estas discapacidades, no en los pacientes que mueren, sino aquellos pacientes que no pueden seguir produciendo a futuro. Entonces, aquí hay un ejemplo según los grupos etarios y obviamente el mayor porcentaje está en los pacientes jóvenes. Siguiente. Entonces, ¿qué intervenciones son eficaces? Obviamente el diseño de una infraestructura mucho más segura, y aquí nos referimos no solamente a las vías y nuestras normas, sino a los vehículos y al sistema de transporte en general, con elementos de seguridad vial adecuados, seguridad en las vías, atención a los heridos, como nos mostraron que llegar a tener un registro para poder tomar decisiones con respecto a esta atención sería primordial. La ministra nos mostró cosas que se están haciendo y cómo ya en algunas regiones del país se han logrado articular, pero que necesitamos que esto sea algo a nivel nacional para poder, pues, mejorar nuestros registros y obviamente mejorar las normas sobre el riesgo. Siguiente. Bueno, esto era, pues, corto lo que yo les quería hablar. Quería resaltar lo que dije al principio, que no tenía la presentación, y es que la enfermedad del trauma por accidentes de seguridad vial es realmente una pandemia hace ya muchos años. Y si uno va a ver la cifra, es absolutamente mucho más grande en muertos y en discapacidades que incluso lo que hemos tenido ahorita. Pero
uno no encuentra una movilización de la sociedad hacia tratar de prevenir, como lo estamos viendo ahorita en otros escenarios, y la invitación de nosotros como actores en el servicio de salud es trabajar más en prevención. ¿Qué podemos hacer para prevención? Por eso decidimos apoyar esta campaña, porque creemos que esto de carros más seguros y todo lo que sea en prevención probablemente va a tener mucho más impacto en nuestra sociedad. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Zuluaga. Y lo decía la señora ministra de Transporte también en su intervención, es un tema de corresponsabilidad de todos los actores, aquí todos tenemos que poner un poco, pero sin lugar a dudas, el entender un sistema seguro en donde la infraestructura, los vehículos, la velocidad, pero también los usuarios hacen parte de ese sistema es muy importante. Más adelante contaremos un poco en qué se está viendo la política de seguridad vial del país en ese sentido para los siguientes 10 años, un poco como lo mencionó la señora ministra. Quiero darle la palabra ahora al doctor Andrés Rubiano, presidente electo de la Asociación Colombiana de Neurocirugía y director médico de investigación de la Fundación Meditech. Doctor Rubiano, tiene usted la palabra. Gracias, doctor Lota. Muchísimas gracias por la amable invitación. Creo que es una oportunidad, como resaltaba el doctor Zuluaga, muy importante desde el punto de vista de quienes prestamos la atención definitiva para muchos de estas víctimas que finalmente, pues, a raíz del incidente vial, quedan entre dos opciones, que son la vida y la muerte, y ahí es donde todo el sistema de salud genera de alguna manera la diferencia. Entonces voy a compartir mi presentación. Ok. Y me confirman si ya están viendo la presentación, por favor. Sí, doctor. Adelante. Bueno, perfecto. Entonces, vamos a hablar un poco muy rápidamente de lo que se ha venido trabajando acerca de los mecanismos de accidentes, la topografía de las lesiones con foco en las lesiones neuronales y la atención de las víctimas. Nuestra fundación pues hace parte de la Alianza Global de ONGs para Seguridad Vial y venimos trabajando con varias instituciones a nivel internacional y nacional en temas relacionados con accidentalidad y todo lo que tiene que ver con lesiones cerebrales. Mucho de lo que presentamos acá hace parte de unos proyectos que tenemos especialmente subvencionados por el Instituto Nacional de Salud Británico y la Universidad de Cambridge. Muchas entidades internacionales pues vienen trabajando en muchos de nuestros proyectos y para nosotros es importante presentar todo este apoyo con el que hemos venido trabajando desde hace varios años. La mortalidad por incidentes de tránsito en Latinoamérica, pues realmente esto es lo que más permite visualizar de manera apropiada del estudio de carga global de enfermedad de la Organización Mundial de la Salud, y es que todo lo que está en verde de diferentes colores tiene que ver con el impacto del trauma en dos poblaciones específicas. La que vemos al lado izquierdo es de 5 a 14 años y la que vemos en el lado derecho es de 15 años a 50 años. Si lo hemos comparado con otro tipo de enfermedades, pues realmente es la mayor carga en toda Latinoamérica y obviamente esto se refleja en Colombia. En la mitad en los gráficos de barras vemos cada uno de los países y vemos cómo Colombia pues de alguna manera no se diferencia de la gran mayoría, donde el impacto se da principalmente en población masculina, pero se da, como mencionaba el doctor Zuluaga, en edades económicamente muy activas que finalmente impactan sobre el ingreso económico de cada casa, de cada hogar y obviamente a nivel de toda la sociedad. Cuando se habla específicamente de lesiones neurológicas, recordemos que tenemos dos lesiones principalmente, la lesión cerebral y la lesión de la médula espinal. Y lo que se ha podido identificar en estos estudios de carga mundial de enfermedades es que realmente los países de mediano y bajo ingreso pues, son los más impactados. Dentro de estos a nivel mundial, la región de Latinoamérica, la región africana y la región del sureste asiático. Con el grupo de la Universidad de Harvard, que trabaja todo el tema de salud global, realizamos hace muy poco tiempo una revisión de lo que era específicamente la incidencia de trauma craneoencefálico a nivel global y obviamente la mayor cantidad de datos que se obtienen tienen que ver con accidentalidad y no se diferencia nada pues, de lo que mencionábamos anteriormente. Esto se da principalmente en las mismas regiones con una relación aproximadamente de 3 a 1. Con respecto a los países de mayor ingreso y mayor nivel de desarrollo. Los datos de incidentes viales en Colombia, pues los pocos que tenemos los tenemos gracias al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, donde realmente pues, nos presentan generalmente cada año
un estimado de lo que ha sido los tipos de accidentes, cuáles son las características de cada uno de ellos, pero generalmente tiene muy pocas limitaciones o hay muchas limitaciones con respecto a la información parecida a lo que mencionaba al principio la doctora sobre los registros de trauma. Entonces, día a día llegan a los servicios de salud pacientes con lesiones cerebrales, pacientes con lesiones espinales. Son atendidos en diferentes tipos de instituciones con una gran variabilidad de recursos humanos y de infraestructura. Entonces, podemos tener pacientes con lesiones muy severas que llegan a instituciones que no tienen muchos recursos, o podemos tener pacientes con lesiones muy severas que llegan a instituciones que tienen la mayoría de los recursos. Si nosotros tomamos en general el número de instituciones en Colombia, podemos decir que casi un 70%, 60% de los pacientes están llegando a instituciones que no tienen todos los recursos para el cuidado definitivo. Dentro de los patrones de lesión, pues obviamente ya están identificados. Dentro de estos está todo el proceso de aceleración y desaceleración que se da a nivel cerebral y que puede producir lesiones por golpe, contragolpe en los lóbulos frontales, que recordemos que la región frontal es la que tiene que ver con todo el aspecto cognitivo y todo el aspecto de función social que tienen las personas. Esto impacta muchísimo posteriormente en las secuelas a nivel del comportamiento y pueden dejar grandes lesiones neurológicas asociadas. Igualmente, en el movimiento rotacional que se da también por la desaceleración, se producen sangrados a nivel de las convejidades y esto pues realmente requiere un tratamiento inmediato quirúrgico en la gran mayoría de las ocasiones. Dentro del programa de las prioridades para control de enfermedades del Banco Mundial, tuvimos la oportunidad de participar en el capítulo específico acerca de intervenciones de fortalecimiento de sistemas de salud, especialmente con el sistema de emergencias, y con el grupo de OMS se propuso lo que se denominó el sistema del marco de cuidados de emergencias, que pues realmente tiene que ver con mucho de lo que hemos hablado con el tema de política pública en salud. Y es que realmente estos pacientes llegan a un sistema que debe funcionar integradamente. Y a veces, desafortunadamente, si alguno de las partes del sistema no está conectada con las otras o no funciona integralmente, pues el resultado que tenemos es más mortalidad y más discapacidad. Entonces creo que en Colombia se ha venido avanzando en este tema, existe una legislación al respecto, existe reglamentación al respecto, pero realmente esto hay que implementarlo de una manera más agresiva en la mayoría de ciudades y especialmente en las ciudades donde más víctimas de accidentalidad hay, que ya están identificadas gracias a los trabajos del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Muchos de estos pacientes pues requieren finalmente, como mencionábamos, procedimientos quirúrgicos complejos urgentes para poder salvar la vida, y esto de alguna manera debe tener un poco más debe ser un poco más resaltado, porque realmente existe muy poco conocimiento acerca de qué se está haciendo en muchas de las instituciones de salud y qué tanto impacta esto en el sistema, en tanto a nivel económico como a nivel de desenlace para todo el elemento social. Dentro del trabajo que hemos realizado con la Fundación, hemos apoyado el desarrollo de guías de práctica clínica junto con el Ministerio de Salud, junto con el SENA, especialmente para el diagnóstico y tratamiento de pacientes con trauma craneoencefálico severo y para el manejo prehospitalario de pacientes adultos con trauma craneoencefálico severo, que lo que buscan básicamente es estandarizar los lineamientos de manejo integral de esos pacientes en cada uno de los diferentes escenarios de salud. La variabilidad en las prácticas está generalmente asociado también a un aumento de la mortalidad, y lo que se busca es que estas prácticas se homogenicen para poder disminuir la variabilidad y de alguna manera mejorar lo que tiene que ver con los temas relacionados con seguridad del paciente. Recientemente desarrollamos este proyecto que se llama el proyecto Bootstrap. Son las recomendaciones del Consenso Colombiano para Manejo del Trauma Craneoencefálico en cada uno de los diferentes escenarios de salud, desde la fase prehospitalaria de los vehículos de emergencia, pasando por los sistemas de urgencias y posteriormente yendo hasta las áreas quirúrgicas y las áreas de cuidado intensivo. Este proyecto, que fue desarrollado hace 2 años por expertos colombianos, fue reconocido a nivel internacional y en este momento hace parte de un piloto que esperamos muy prontamente sea implementado en regiones como el sureste asiático y África, porque lo que hicimos en este proyecto fue básicamente establecer recomendaciones de manejo independientemente del nivel de recursos, entendiendo esa heterogeneidad y variabilidad en recursos y entrenamiento que identificamos en muchas partes del país.
El gráfico ayuda a entender mucho de lo que es el proyecto y es que se han desarrollado recomendaciones de buena práctica clínica. Los bloques rojos son las intervenciones mínimas que se deben hacer en equipos y centros que no tienen absolutamente nada de recursos y el mínimo entrenamiento. Las recomendaciones amarillas son las recomendaciones para un sitio promedio que puede tener algunos de los recursos, pero no todos, y las recomendaciones verdes para los sitios que tienen todos los recursos. En el caso de neurotrauma, vemos dos bloques en las áreas de urgencias con un bloque gris. Ese bloque gris corresponde al acceso temprano a las neuroimágenes. Sabemos que para operar pacientes con trauma craneoencefálico severo, pues se requiere que el centro que esté atendiendo al paciente tenga un tomógrafo para poder visualizar qué es lo que tiene adentro del cerebro del paciente y poder determinar qué tipo de intervención se requiere. Y obviamente nos preguntamos qué impacto tuvo cada una de esas intervenciones sobre el resultado final de cada paciente y lo que hemos mencionado. Esto puede ser para una buena recuperación, un buen desenlace o para una mortalidad. Estamos definiendo pues dos alternativas bastante diferentes y que de alguna manera impactan mucho sobre el sistema. Este proyecto nos ha llevado a desarrollar el registro latinoamericano y del Caribe para neurotrauma craneal. Es un proyecto que venimos piloteando hace ya un tiempo y que pues desafortunadamente no ha tenido todo el apoyo que podríamos tener a nivel institucional. Estos son algunos de los estudios que hemos publicado con respecto a la implementación del registro y esta es la página web para todas las personas que quieran conocer más detalles del registro. Tuvimos una pequeña subvención del Ministerio de Ciencias para poder desarrollar todo lo que tenía que ver con la visibilidad del proyecto, especialmente la página web y algún trabajo de redes sociales. Entonces, este proyecto ha finalizado la fase de pilotaje. Tenemos 1.300 pacientes en este momento que podemos analizar, muy similar a lo que presentaron en Francia, donde tenemos los índices de severidad de lesión, tenemos los datos de manejo de ambulancia, tenemos los datos clínicos de manejo de servicios de urgencia, los datos clínicos de cirugía y de cuidados intensivos, y estamos evaluando el desenlace de estos pacientes con todas esas intervenciones a 3 meses, 6 meses y 12 meses después de la lesión. En lesiones neurológicas, el desenlace ya está establecido que se puede ir hasta casi 24 meses después de la lesión. Entonces, de manera temprana es muy difícil determinar el resultado del impacto de los cuidados que se aplicaron. Dentro de las instituciones que ya se encuentran ingresando datos en este registro está el Hospital San José de Popayán, el Hospital Universitario del Valle y la Red de Clínicas Valle Salud de la Ciudad de Cali, junto con el Hospital Universitario de Manaos, Brasil, y el Hospital Roosevelt de Ciudad de Guatemala. A través de la Federación Mundial de Sociedades de Neurocirugía, grupos como el de Salud Global de la Universidad de Harvard y nuestra fundación, junto con otros actores, estamos de alguna manera promoviendo muchas más instituciones que en este momento ya van a entrar a recoger datos. Es un proyecto muy importante de Colombia para la región y que obviamente puede ser armonizado con el análisis que tenemos de otros países. Además de esto, hemos desarrollado la campaña de concientización que se llama Accidentalmente, el juego de palabras pues, que implica la lesión cerebral, y la campaña ha sido desarrollada como un complemento del trabajo del registro porque, como hemos mencionado, no es solo registrar lo que está sucediendo, no es solo atender los pacientes, sino es generar concientización para que haya una disminución de los pacientes, prevención ante todo. Tenemos una campaña muy bonita de redes que busca generar sensibilización en cada una de las diferentes poblaciones, tanto a nivel de pacientes pediátricos, de pacientes de mayor edad y sobre todo en la población adolescente y activamente más económica, que es la que hemos mencionado que más está impactada. Estamos invitando a todas las instituciones que quieran sumarse a esta campaña porque realmente va ligada de lo que tiene que ver con el registro y con todos los procesos de atención. Entonces, esto era lo que teníamos para compartir con ustedes y esperamos que de alguna manera pueda ser de utilidad. Muchas gracias, doctor Rubiano. Sin lugar a dudas, poder tener la claridad de cómo conocer cuáles son nuestras lesiones, cómo podemos atenderlas de manera adecuada, pues es parte de lo que desde la agencia, como contaba la señora ministra, hoy a nivel de algunas regiones, estamos haciendo de ese grupo de atención a víctimas, entender esos datos y en particular, para poner aquí un caso muy importante, durante el año 2019 construimos de la mano con el Ministerio de Salud y con la base de datos del CIRAS qué es un lesionado grave y cómo se puede mantener el dato sobre ello para poder realmente tratar de manera más efectiva todos estos temas. Y eso se articula de manera muy importante con nuestro siguiente y último invitado.
el capitán Edinson Duzán, comandante de bomberos voluntarios de Bogotá y de la Asociación Colombiana de Rescate Vehicular. ¿Cómo llegamos a esa atención oportuna? Entendiendo que primero debimos haber conocido un poco el dato para poder cada vez fortalecer más esta tarea. ¿Cómo desde estos temas asociados al rescate se piensa en esos temas de las víctimas de siniestros viales? Capitán. Doctor Rota, ¿cómo está? Un gusto saludarlo y agradecer por la invitación a los profes que se encuentran acá. Y bueno, voy a compartir mi pantalla, una pequeña presentación del tema. Compartir la pantalla. Ahí la están viendo. Perfecto. Vale. Básicamente quiero compartir con ustedes lo que estamos haciendo. Yo soy bombero de Colombia hace 20 años y bueno, aportamos una parte en esa fase crítica cuando el incidente de tránsito, aparte de la prevención y todo lo que ocurre, ya se materializa como tal, ¿cierto? ¿Cómo llegamos a aportar? En Colombia hay unos equipos de rescate vehicular conformados con unos protocolos y unas guías muy claras. La ley de bomberos dice que los bomberos respondemos por los incendios, respondemos por los incidentes con materiales peligrosos, el rescate en todas sus modalidades, incluido el rescate en vehículos. Un equipo realmente de rescate vehicular está conformado de manera óptima por un comando, un líder, 2 paramédicos, 2 técnicos, un logístico. Muchas veces nos integramos a los equipos de investigación que tienen la policía o algunas autoridades y pues, la ley dice que supuestamente los bomberos son los únicos que hacen rescate, pero esto no es cierto. Hay muchas organizaciones que hacemos rescate y somos los primeros en la escena para poder atender a los pacientes de manera adecuada, para poder llevarlos al centro asistencial adecuado, que a veces son muy cortos en algunas regiones del país, ¿no? O no cuentan con los recursos suficientes. Nuestro gran objetivo y la misión siempre en el rescate en vehículos es lograr un seguro, rápido y eficiente rescate, realizando procedimientos simultáneos de una perfecta evolución. ¿Esto qué conlleva? Pues hacer la extracción, o sea, liberar ese paciente con técnicas de estricación, que es cuando cortamos, hacemos todas estas maniobras, para poder sacar o quitarle el paciente a ese vehículo con la menor rotación. Ya lo decía el doctor Zuluaga y el doctor Rubiano, puntualmente el trauma craneoencefálico, el trauma cervical, el trauma en extremidades son de los más comunes en estos incidentes viales. Entonces tenemos que conservar una alineación importante del paciente, una atención muy rápida, evitar girarlo, rotarlo de una manera inadecuada para llevar la mejor condición al hospital adecuado. A veces en las ciudades grandes es mucho más fácil encontrar un hospital o un centro de trauma más adecuado que en otras regiones donde nos falta como país crecer mucho en esto para poder tener una atención integral en esos minutos, en esa quizás hora dorada que hablaba la señora ministra hace un rato. Es muy importante que los bomberos, somos más o menos 18.000 en Colombia, estamos en constante entrenamiento con nuestros equipos de atención prehospitalaria, todos estamos involucrados, reentrenándonos, estamos en una correría por todo el país, trayendo nuevas técnicas que quizás países que nos llevan un avance importante en el tema del rescate y la intervención de los pacientes de víctimas de siniestros viales, en la atención y en la respuesta adecuada que hacen. En esa foto que ven es un vehículo lateralizado, se hace un corte medio del techo, se protegen todos los bordes, el paciente sale completamente alineado donde es un ocupante o copiloto que se puede llamar, con un trauma importante en la pierna. Estas son las imágenes como son recreación de muchas cosas. Este video que ven acá es un caso real que ocurrió en la ciudad de Bogotá en el año 2019, donde nos pone a pensar qué hubiera pasado, qué hubiera sido el destino de estas víctimas si realmente el vehículo fuera un poco más seguro. El tiempo de respuesta de los equipos fue muy rápido. Esto es un vehículo de servicio público que impacta contra un camión recolector. No nos compete decir quién saltó la luz roja o quién sí o quién no. Fue a la madrugada. En este vehículo iban 4 ocupantes, 3 mujeres, un conductor. El conductor queda atrapado. Toca liberarlo. El equipo de bomberos que estaba más cercano gasta 4 minutos en llegar. La ocupante o pasajera, copiloto, sale expulsada del vehículo, una señora de 60 años, la cual fallece en el sitio. Atrás va una menor de edad, la cual queda en el fondo del piso, también fallecida. Y la señora que va con la madre de esta niña es extraída por el grupo de socorro, lleva al hospital más cercano y fallece 2 horas después. El conductor es liberado bajo técnicas de rescate puntualmente, de extracción, de estricación. Este vehículo no tiene ningún dispositivo, no tiene
bolsas de aire, los cinturones no funcionan adecuadamente, tanto que sale expulsado a una de las personas, y el resultado es que fallecen 3 mujeres y queda un conductor con lesiones muy importantes. Luego se enteran que la señora que fue llevada al hospital tenía 2 meses de embarazo, lo cual vuelve un poco más dramático esto. Para escenas así nos entrenamos. Aquí entran 2 equipos de bomberos. Esos 2 equipos de bomberos puntualmente son 12 personas, las cuales tienen un impacto emocional también importante al ver lo duro de esta escena. Estadísticas de la Agencia Nacional que nos ayudan mucho. Como decían, tener la información es vital para nosotros, para saber a qué nos estamos enfrentando. Les decía hace un rato que lo que más atendemos de los accidentes viales son pacientes con trauma en cráneo, en cuello, trauma espinal puntualmente y en extremidades. Para nosotros como institución de bomberos creerían que los incendios es lo que más hacemos. Y realmente lo que más hacemos son incidentes relacionados con el tránsito, con la seguridad vial. El 69% para el caso de nosotros, el Cuerpo de Bomberos de Bogotá, en compañía del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá, es el 69% de lo que atendemos. Entonces, esto nos lleva a adquirir técnicas más avanzadas, a comprar equipos con mejor tecnología, a que nuestro personal prehospitalario tenga un mejor conocimiento y un menor manejo del trauma prehospitalario, pues para poder garantizar la adecuada atención a este paciente. Los números los han dicho ya varios de los antecesores. En el 2020 bajaron un poco, quizás porque estamos guardados, pero nunca fueron 0 ni van a ser, ¿verdad? Disminuyeron, pero todos los días teníamos incidentes viales. Ya con esta reactivación vuelve y sigue el tema y va avanzando cada día más. Cada día es más preocupante por muchos factores. Uno de ellos, la velocidad, los vehículos que no son adecuados. Nosotros tenemos un protocolo para esto, un protocolo importante, donde siempre que llegamos a la escena, pues hay una comunicación continua del equipo, se hace un 360 completo a los vehículos involucrados, se controlan los riesgos y automáticamente antes de los primeros 30 segundos hay un contacto con el paciente. Esto lo hacen los paramédicos, automáticamente se debe estabilizar el vehículo porque quedan completamente inestables y cualquier movimiento que hagamos automáticamente va a ser transferido al paciente. Se hace un control de cristales, un control de molduras, se hace un acceso lo más pronto posible para que los paramédicos puedan ingresar al interior del vehículo y hacernos una valoración completa del paciente. Empezar a manejarlo adecuadamente, alinear su columna cervical, su cuello, su tórax, para mantener esa alineación perfecta y poder buscar la extracción. Nos recomiendan cuál es el ángulo más cercano, hacemos una reunión técnica con unos paramédicos, los técnicos, el comando para tomar la decisión de por dónde debemos cortar o estricar puntualmente la palabra técnica este vehículo para liberar al paciente, depende de su nivel de atrapamiento, su nivel de lesión que tenga. Se hace la maniobra completa, se genera el espacio que sea necesario. Nosotros tenemos aquí por técnica es retirarle el paciente del carro, no quitarle el carro al paciente puntualmente. Hacemos ya la extracción completa y sacamos el paciente al lugar adecuado, al centro de trauma que corresponda, pues si se dispone el más cercano, ¿no? Con la mejor atención de este paciente. Esto es un entrenamiento que tuvimos en Francia, donde hay desarrollos muy grandes, ya la contaba el doctor Pierre. Puntualmente encontrar vehículos con un AC360 que tienen dispositivos de sistemas pasivos, donde están las bolsas de aire, donde funciona el cinturón de seguridad, donde hay un montón de tecnologías que automáticamente uno sabe que la víctima, aunque tiene un trauma, no va a ser tan severo o no va a ser tan grave como lo que uno puede encontrar acá. Son escenarios donde uno va a explicar con algunos riesgos como socorrista, pero para eso nos entrenamos, para eso nos preparamos con las tecnologías que cada vez están llegando más a Colombia. Debería ser un sistema más acelerado, pero creo que vamos poco a poco. La meta es poder sacar al paciente en el menor tiempo. Realmente esa hora dorada que hablaban, el tiempo de nosotros es muy corto, porque tiene que llegar a ese cuidado definitivo, a que el cirujano lo vea, que el neurocirujano empiece a hacer todo el tratamiento para poder garantizar una sobrevida a ese paciente adecuada. Es lo más importante. Estos son los escenarios que hemos empezado a replicar. Cada vez que llegamos a un incidente y tenemos que hacer alguna escena, hemos empezado a coger los vehículos y hacer las maniobras para mejorar los tiempos de respuesta. Somos un equipo unido. En Bogotá somos voluntarios 160 bomberos, oficiales 660. Esos escenarios, por ejemplo, son vehículos en su mayoría de servicio público. Aquí pueden ver que hay un paciente que queda atrapado entre el vehículo, cómo liberarlo, cuál es la estrategia que ese equipo va a adoptar. Aquí cómo liberar un techo hacia arriba, cómo hacer un flapeo de puertas hacia adelante para poder sacar a ese paciente completamente alineado, inmunizado, con un manejo prehospitalario adecuado para el paciente.
múltiple de técnicas. A veces algunos dicen que por qué destruimos los carros de esa manera, pero realmente es para garantizar la seguridad del paciente, para atenderlo de la forma adecuada. No es romper una ventana y sacarlo, sino que hay un protocolo y un procedimiento claro para este paciente, para no complicar sus lesiones. Ya tuvo un trauma primario, nosotros no podemos llegar a complicar sus lesiones. Ya los números y las estadísticas lo dijeron los doctores anteriormente. No vamos acá a volver a decirlo, la estadística puntualmente. Para nuestro caso en Colombia hay 20 técnicas completamente identificadas, las cuales el equipo sencillamente tiene que empezar a hacer de acuerdo a lo que requiera el paciente, porque aquí el paciente es que nos dice cómo lo vamos a sacar en la mejor forma o la mejor disposición. Escenarios múltiples, estos son escenarios ya un poco más fuera de nuestro entorno. Estos son en Estados Unidos que hemos logrado tener la oportunidad de intervenir. Vehículos en el agua, vehículos completamente inclinados. Este vehículo acá está colgando con todos los sistemas activos. Tenemos que sacar al paciente con una combinación con rescate en cuerdas. Esto nos ocurrió hace pocos meses aquí en la ciudad de Bogotá, donde se impacta completamente 2 pacientes críticamente afectados con trauma en cráneo, en cuello, en tórax, abdomen, extremidades, un politrauma de gran relevancia. Toca pues desbaratar el carro completamente, sacarlo con técnicas muy precisas y muy finas para poderlo liberar adecuadamente. Tuvimos un reto hace un tiempo, esto fue en España, y acá lo que me gusta mucho es que es una técnica donde cogemos una persona y formamos el equipo de rescate. Hay una persona de Argentina, una de España, una de Francia, una de Alemania, una de Colombia. Y a pesar de que había barreras en el tema del idioma, puntualmente, todos estamos enfocados en la misma dinámica, en poder hacer la maniobra lo más rápido posible para alinear al paciente, extraerlo con una muy buena atención y poderlo llevar al centro de trauma. Ahí todos están fluyendo. Ustedes ven en esta parte de atrás hay un menor de edad, el cual está en su silla, el sistema está funcionando. Abajo hay una materna con un trauma de tórax que tiene la bolsa aérea, a pesar de que se activa, tiene un impacto importante en ella, y todo el equipo empieza a hacer una maniobra que tarda más o menos 20 minutos. Eso requiere coordinación, requiere mucho entrenamiento para los equipos. En Colombia estamos avanzando de una forma muy positiva con los equipos. Necesitamos más apoyo. Ustedes que tanto mueven en este mundo, es invitar a todos los organismos de socorro a que sigan trabajando por esas víctimas, a que trabajemos por esos pacientes y los podemos llevar de la forma adecuada, a que también desde los fabricantes nos permitan, por ejemplo, trabajar con vehículos con últimas tecnologías, con lo que está llegando al mercado para poder conocer. A veces para poderlos entrenar es muy complicado conseguir vehículos por todo el tema legal o disposición de las aseguradoras que tienen para esto. Y ya terminando acá puntualmente, se va uno al tema de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, y en el artículo 4 habla sobre el derecho a la vida, y dice que toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Y quizás esto fue muy pensado para el tema de guerra, de conflicto bélico, todos estos temas puntuales, pero aquí aplica. Cuando no tengo un carro muy seguro, realmente se me está vulnerando ese derecho. Dice que debe estar protegido por la ley, y estamos haciendo normativa y estamos creciendo en eso. Bien. Nadie se puede estar privado de su vida arbitrariamente, y a veces eso es lo que hacemos con nuestros usuarios, con no tener un vehículo seguro, con no tener un equipo de respuesta adecuado, con no tener un hospital que cumpla con todas las medidas. Estamos vulnerando un derecho a la vida. Entonces creo que es un derecho que tenemos todos los ciudadanos o todos los actores viales en este mundo. Muchas gracias. Capitán, nos deja abrumados y también con un deber muy grande. Estamos ya a punto de concluir. Ya el señor Castán superó sus problemas técnicos. Entonces, señor Castán, le damos a usted estos últimos minutos de cierre para que nos cuente cómo la seguridad de los vehículos puede contribuir en la disminución de todo de este drama humano, de este drama social que ha sido expuesto en la noche de hoy. Gracias, Monsieur Castán. Oui, bien, comme je l'ai montré de façon... Sí, como yo lo mostré también de manera parcial durante mi presentación, las reglamentaciones técnicas y la evolución técnica en los vehículos
tienen un efecto benéfico permanente en la mortalidad y la morbilidad. Los reglamentos técnicos existen. Las instancias internacionales de Ginebra han trabajado. Los últimos reglamentos protegen aún mejor a los peatones por los sistemas de seguridad activa, como el frenado automático, el frenado de emergencia automático, o la detección de ángulos muertos, etcétera. Todos estos sistemas van a ser implantados en Europa en el 2022. Ya están validados desde el 2016 por Euro NCAP. Y lo que yo quisiera decir es que ahí están las reglamentaciones, todos dependiendo de los acuerdos de 1958. Las tecnologías existen y pienso que el precio de esta seguridad suplementaria no va a repercutirse en el precio del producto final, porque como la legislación lo impone, se ve bien que en los países donde hay una legislación sobre los reglamentos de vehículos, como es un prerequisito para entrar al mercado, o sea, hoy este precio no se repercute en los vehículos, o sea, los vehículos seguros no son los más costosos por esa razón. Hay vehículos pequeños y no costosos que también son muy seguros y que respetan los reglamentos básicos europeos y tienen estrellas en NCAP. Bueno, espero haberles dicho lo esencial. Micro, Marie. Muchas gracias, señor Pierre. Muchas gracias, Mari, por, sin lugar a dudas, lo decía la señora ministra también en su intervención, los vehículos seguros, más seguros, son sin lugar a dudas uno de los primeros pasos para poder contar con menos lesionados, en particular en los actores viales vulnerables, ciclistas, motociclistas y peatones, en virtud de que son actores viales, reitero, vulnerables y que tienen una protección mucho más débil. Desde la agencia agradecemos por todo este espacio. Y Mari, yo creo que nadie más oportuno para hacer el cierre de todo este espacio que la Liga contra la Violencia Vial, que nos dé su cierre en este gran espacio de conversación sobre las víctimas de siniestros viales. Bueno, muchas gracias a nuestros invitados por esta exposición y estas conferencias que realmente impactan muchísimo, que nos dejan con una gran tarea pendiente a nosotros desde la sociedad civil y como activistas ciudadanos, por supuesto, a la institucionalidad y una invitación a trabajar juntos, a mirar hacia el mismo horizonte, porque cuando uno escucha hablar al doctor Zuluaga, cuando escucha hablar al capitán Duzán, cuando escucha hablar al doctor Rubiano, la verdad, yo he quedado más asustada que nunca y siento como un mayor peso en los hombres, porque esto nos está mostrando que tenemos todavía mucho que hacer, tenemos mucho por avanzar. Muchas gracias a la señora ministra que muy amablemente nos acompañó hoy, al director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, a nuestros invitados internacionales, la doctora Mina y el doctor Castán, que han venido a compartir su conocimiento, porque si ustedes vieron, en Francia se mataban peor que los que nos estamos matando los colombianos, pero lo han logrado, han hecho avances. Y nosotros tenemos que hacerlo. Y eso solo es posible en la medida en que todos trabajemos juntos, en que esas preocupaciones
pasen de la preocupación a la acción. Muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron esta noche y hasta el próximo webinar.